Muy bien, tenemos aquí nuestra segunda sesión. Vamos a trabajar con los siguientes tres ejercicios que tenemos en nuestro libro. Recuerden, este documento que me encontré es del autor Carlos de la Rosa Sánchez y es un libro de I.S. Azorín que trabaja algunos ejercicios de dibujo técnico. Vamos a trabajar con estos tres modelos. Están bien interesantes. Tenemos un pequeño repaso de cómo se trabajaron los ejercicios anteriores y con esto vamos a hacer una alternativa también interesante de diseño. Comencemos por el primero, este primero que tenemos acá. No hay medidas, pero podemos trabajar con el mismo módulo que tenían estos, que eran 6 cuadros por 6 cuadros por 6 cuadros más o menos. Este tiene 8 cuadros, no 6, 1, 2, 7 cuadros. Este podemos dejarlo de 6 por 6 por 6. Y podemos proceder a trabajar por este perfil como se hizo en el ejercicio anterior. Pues ingresamos, vamos a ir a croquis, desarrollamos un croquis y recuerden que podemos trabajar por un costado si gustan o trabajar en alzado donde deseemos. Entonces aquí tenemos nuestros planos, ahí están nuestros planos. Voy a trabajar esa vez por vista lateral. Desarrollaremos el ejercicio dejando de una vez, voy a atrapar el punto 0, voy a dejar de una vez la diagonal. Así rápido. Y las medidas, ya saben, son 6. Vamos a acotar. Aquí están 60 milímetros. 60 milímetros. Acá podemos dejar donde serían como 20 milímetros. Y acá también tendríamos como otros 20 milímetros. ¿Verdad? Acá 20 también. Y acá 20 también. Y este sería nuestro perfil. Recuerden, aquí estamos trabajando con el sistema de milímetros, gramos y segundos. Si requieren otro sistema de medición, centímetros, metros, o trabajar en pulgadas, sistema inglés, pues también se puede. Pasamos a hacer nuestra extrusión. Recuerden que prefiero que la extrusión sea mitad en un sentido y mitad en el otro sentido, así que venimos aquí donde dice la profundidad específica y la dejamos en plano medio. Y vamos a trabajar también 60 milímetros en el espesor. Bien. Terminamos. Esta es nuestra figura número 1, sencilla de trabajar, pero vamos a hacerle una variante. Vamos a hacerle una variante y va a ser la siguiente. Creamos una pieza nueva y la desarrollaremos con otro método. Vamos a hacer un nuevo croquis en este plano, pero este va a ser más sencillo. Este va a ser trabajado de esta manera, sin la diagonal. ¿Correcto? Cuando tenemos la opción de trabajar de otra manera, este lo vamos a dejar de 20. También de 20. 60 y 60. Y vamos a la operación y desarrollamos de una vez la extrusión. Estamos en plano medio y trabajaremos los 60 milímetros y terminamos. Entonces, ¿qué vamos a hacerle en este caso? Desarrollemos un chaflán. Aquí tenemos nuestro chaflán, lo haremos en la arista interna y trabajaremos, podemos trabajarlo con ángulo. Este del ángulo tienen que tener algo muy claro. Cuando el ángulo es de 45 grados hay una distancia, o sea, la distancia puede ser de este punto aquí, la distancia dice que es de 45, no en este caso creo que está subiendo 45.
digo 10 milímetros, y el ángulo es de 45, quiere decir que las dos distancias son iguales. Cuando el ángulo es de 45 grados, las dos distancias, tanto la que va en horizontal como en vertical, son iguales. Para que haya una distancia diferente, el ángulo tiene que ser diferente a 45. Sea mayor o sea menor, pero es 45 diferente. Cuando se trabajan dos distancias, aquí asume como que son iguales, pero pueden ser diferentes también, ¿cierto? Porque estamos hablando de simétrica. Si fuese asimétrica, nos da la opción de dos distancias diferentes. Entonces vamos a dejar la simétrica. Cambiemos esto a unos 30, 8, 25. Y ahí se va bajando. Ahí tendríamos que saber cuánto mide la diagonal. Si tenemos esta distancia que va de este punto hasta este punto, pues nos sirve este sistema, pero pues como no tenemos medidas, entonces voy a tentativamente dejarlo en 20 y le damos a aceptar. Nuestro ejercicio número 1 en segunda parte quedó de esta manera, trabajado con otro método. Recuerden, no es que haya un método exacto, preciso, único, correcto, sino el que más se nos facilite, con el que más nos sentamos cómodos trabajando. Es por eso se desarrolla con otra alternativa de trabajo, ¿eh? Existen dos formas de trabajo, de pronto un poco más extensas, puede que exista una incluso mucho más rápida. Estaría muy bien. Veamos el segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio tiene una diagonal completa. Entonces ya me dirán, bueno, esta está un poco más compleja de hacer, porque como creamos un corte, un chaflán como este en esta parte. Si hay una punta que sí y una punta que no. Miren que se puede desarrollar de una manera muy sencilla, siempre que tengamos claridad cómo estamos trabajando. Lo primero, pues desarrollamos nuestro volumen. Vamos a hacer nuestro croquis. Hagamos un primer croquis, una primera instancia. Voy a trabajar en alzado. Y no estoy centrado, no estoy centrado para nada. Voy a trabajar aquí, más o menos. Trabajemos acá. Perdón que no tomé el rectángulo. Acá. Le vamos a decir. En la primera parte va a medir 30. Y que la segunda parte en altura va a medir 60. Bien, 30 por 60. Y ahí vamos a hacer nuestra operación 1. Y le vamos a dar unos 60 milímetros de profundidad. Terminamos y sacamos nuestro chaflán a una distancia, están 45 grados, a una distancia de 60. Y vamos a aplicar chulito. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el nuevo concepto de extrusión, la parte posterior. Puede ser aquí un boceto. Perdón, un croquis aquí. Y de ahí dibujamos nuestro rectángulo. Acá. Ahí, que mida 60. Y que tenga de altura 60. Y lo extruimos con una saliente no simétrica. En este caso debemos retirar el plano medio y dejarlo con una profundidad de solamente 30 milímetros en este sentido. Bien, no en el otro, sino en este sentido. Y terminamos. Ya, ese era todo nuestro proyecto con este ejercicio. Haciéndolo de esta manera. ¿Existirá otra? Claro, existen más maneras de trabajo, pero esta es una rápida. Y tenemos este con una doble chaflán. Puede crearse todo un croquis y extruirse y luego hacer la otra parte, o si no, creamos el cubo. Bueno, vamos a ver una manera más o menos rápida.
Calculémosle las medidas así tentativas porque pues no las conocemos. Podemos dejar esto de 30, 30, todo dividido a 30. Bien. Muy bien, entonces un ejercicio nuevo. Desarrollamos nuestro boceto, nuestro croquis en planta, cubo centrado, medidas de 60 a 60, y lo extruimos 60, simétrico, plano medio de 60. Terminamos. Bien, ¿cómo vamos a hacer ahora la siguiente operación? Entonces, según lo observo, lo vamos a dejar igual, 20. Sí, como manejar módulo de 20, entonces esta parte interna va a ser un cubito de 40, 40, 40. Haremos un nuevo croquis, puede ser en cualquiera de las tres caras, con un rectángulo de 2 puntos hacia adentro que mida 40 de alto, 40 de ancho, y vamos a crear una operación de extrusión en corte por 40 de profundidad. Bien, pues ya tenemos la primera parte. ¿Qué nos resta? Generar los dos chaflanes. Procedemos a chaflán. Tenemos en esta esquina, tenemos en esta otra esquina. Está a 45 grados, la dejaremos de 30 milímetros de profundidad. Le puse 300, perdón, 30. Creería que está correcto. Y comprobamos haciendo comparación visual. Y creo que está muy bien. Entonces, ya tenemos nuestros 3 elementos de esta sesión, manejando chaflán y trabajando pues con algo de repaso en las herramientas anteriores. En nuestro siguiente video observaremos cómo podemos trabajar piezas que ya tienen curva, esa que tiene esas salientes, y aquí pues haremos un pequeño repaso de chaflán. Aquí hay algunos ejercicios de práctica si quieren ir adelantando, hay cosas interesantes para que practiquemos. La esencia de los ejercicios es practicar, para luego pasar a esos que ya tienen unas medidas bien interesantes. Bien, nos vemos en el siguiente video. Espero empiecen ya sus ejercicios de práctica, y si tienen comentarios, preguntas, alguna situación en especial que podamos hacer profundidad, déjenlo por favor en los comentarios. Tengan un buen día.